Primera y obvia lección invernal aquí en Svalbard es que no hay que madrugar para aprovechar la luz del día, porque no la hay. Exactamente ahorita son las 3:45 de la tarde y vean cómo está el cielo. No hay sol por ningún lado. En cualquier parte del mundo habría un sol incandescente que probablemente nos haría huir de la calle, pero no es el caso de Longyearbyen, aquí en las islas Svalbard, a 1300 kilómetros del polo norte, dentro del círculo polar ártico. Y es que, amigos, a pesar de todo esto, se desarrolla la vida como en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo se desarrolla exactamente la vida aquí? ¿Qué hay para hacer? ¿Por qué viene la gente aquí? ¿Por qué vive gente aquí cuando ni siquiera van a tener luz solar? Es que no existe el día acá, o por lo menos así será durante los próximos meses, y es así durante todos los años que le restan a este mundo. Y si te digo que la razón podría ser, no sé, ganar $150 la hora de trabajo, ¿vendrías? Quédate hasta el final de este video porque vas a descubrir si este será tu próximo lugar para vivir, porque sin importar desde dónde me veas, desde cualquier parte del mundo, para venir aquí a vivir y trabajar no necesitas ningún tipo de visa. Puedes entrar cuando quieras. Que sí, amigos, aquí no solo no hay el día del solsticio de invierno, sino durante más de 122 días al año, concretamente desde la 1:23 de la tarde del 26 de octubre hasta las 11:22 de la mañana del 16 de febrero, o lo que es lo mismo, 122 días, 21 horas y 59 minutos sin que el sol aparezca en el cielo. Bueno, aquí lo que sí vas a desarrollar son otras habilidades con tu cuerpo, porque para no exponer mis manos, para poder ver algunas notas aquí en el teléfono, pues lo que hago es, miren, moverlo con mi nariz, y de esta manera no expongo mi mano a este frío, porque después el dolor en los dedos es inaguantable. Es más, puedo llegar a perder mis dedos si los expongo durante mucho tiempo, porque aquí estamos a temperaturas bajo cero. Hemos llegado a alcanzar casi los menos 40 grados Celsius de sensación térmica. Hay que tener mucho cuidado. Esa es otra de las cosas por las que te tienes que preocupar al momento de decidir vivir aquí en Svalbard. Y no es nada más la falta de sol, es además el frío intenso que hace durante esa época, y realmente durante todo el año, porque cuando es verano no es que hace mucho calor, hace menos frío. También te tienes que preocupar por vestir muy bien, muy abrigado, con calentadores, con estos sobrecitos que puedes tener bajo la ropa y que te produzcan calorcito para poder combatir ese frío. Y más si tu trabajo va a ser estar expuesto a este frío, como por ejemplo ser guía turístico para las personas que vienen acá, que eso puede ser un trabajo pues bastante común, sobre todo al principio cuando recién llegas. Bueno, y esta es, amigos míos, la Universidad de Svalbard. Aunque parezca un poco descabellado, pues sí, hay muchos que vienen aquí por elección a estudiar y pasarse una buena temporada en estas instalaciones, en este entorno brutal e increíble. Miren, en medio de la nada. Muy pocas personas dirán que son egresados de la Universidad de Svalbard. Y si hay una universidad, tiene que haber una biblioteca. Y pues aquí estamos en la biblioteca Kulturhuset. No sé si lo estoy diciendo bien. Hay biblioteca, Kino, que realmente no recuerdo qué es lo que es Kino. Creo que es farmacia, me parece. No sé, lo voy a investigar. Y un café, que aunque esté con K, tiene que ser un café. No voy a entrar porque no quiero molestar por ser una biblioteca, por estar allí haciendo ruido. Pero aquí hay unos grandes ventanales donde podemos observar perfectamente la biblioteca. Vean cómo es, qué preciosa es además. Y la vista, tienen computadoras acá para el uso y disfrute de quienes
quieran utilizar la biblioteca. Ahí están los estantes de libros. Y como podemos ver, también hay una sección grandísima de libros para niños. Bueno, en este momento estamos pasando por la calle principal donde, bueno, se concentran algunas de las tiendas más importantes a nivel comercial del lugar. Aquí tenemos el Coop de Svalbard, que es el supermercado. Aquí pueden encontrar de todo y ya lo vamos a estar visitando. Vamos a entrar justamente ahorita. Pero, por ejemplo, también pueden encontrar acá tiendas donde consiguen ropa para la ocasión. Aquí no van a conseguir un bikini, o bueno, tal vez sí para asistir al sauna. Para los más atrevidos ya vamos a estar pasando por él, pero miren, aquí pueden conseguir ropa bien abrigada y bolsos. Y miren, la verdad es que es muy común de ver a los perritos que los dejen afuera del supermercado cuando la gente va a hacer la compra. Y aquí en la nieve, miren, esto es un montón de nieve y el perrito está allí sin problema. Están adaptados a estas temperaturas por su pelaje. Miren, algo muy común que ocurre aquí en Svalbard es que la gente deje sus autos encendidos y se vaya. Por ejemplo, en este caso en el supermercado, aquí está el super y este es el estacionamiento, y este carro no tiene nadie dentro y está encendido con el motor andando. Es un Toyota nuevo porque hay concesionarios Toyotas nuevos y simplemente está aquí encendido sin nadie, esperando a su dueño bien calientito, y nadie se lo lleva. ¿Sería así eso en tus países? En el mío sí que no. Ahora, ¿dónde queda exactamente las islas Svalbard? Bueno, ya se los dije en el video anterior, pero amigos míos, Longyearbyen es el pueblo más al norte del mundo. Es el pueblo más septentrional del planeta. Y es que no existe poblado más al norte que Svalbard. Y es que aquí viven fijas 2.500 personas. Y se trata de una ínsula cosida por fiordos y canales, refugio de osos polares, renos, y con una superficie del tamaño de Suiza, sede de un almacén de semillas diseñado para salvar a la humanidad y territorio con un pasado marcado por la minería y las disputas geoestratégicas. Svalbard está poblado hoy en día precisamente por la minería, y es que dentro de esas montañas que tengo atrás que no se ven porque no hay sol, hay carbón, ese valioso mineral del que todavía dependemos hoy en día, y aquí todavía funciona una mina para extraerlo. ¿Cómo será trabajar en una mina aquí en medio de la nada con este frío, sin luz solar, soportando, miren, esto? Quédate porque lo vas a descubrir a detalle. Nos vamos a arrastrar por una mina para descubrirlo. Es tan épico el lugar donde nos encontramos que algunas de las tiendas que van a encontrar acá, el nombre es Longyear 78. ¿Por qué? Por el paralelo 78 que se ubica Svalbard. Y es que el paralelo llega hasta 90. En el mundo se divide por paralelos. Y el último, el de arriba al norte, llega hasta el 90. Y Svalbard se ubica en el 78. Estamos bien arriba. Miren, uno de los rasgos más distintivos de Longyearbyen es que todas sus casas se construyen sobre pilotes y sus tuberías están expuestas, como estas que estamos viendo acá. Estas son las tuberías principales de la ciudad, por ejemplo, de agua, y las hacen así por el permafrost. Por ejemplo, en el caso de las casas, si se cimentaran como en otras ciudades, estas capas empujarían las estructuras hacia arriba y arruinaría las construcciones. Aún así, los pilotes requieren mantenimiento cada año, así como las tuberías, porque se congelan, amigos míos, a pesar de que no están enterradas, porque si estuviesen enterradas es mayor la probabilidad de que se congelen. Pues aquí en el exterior también sucede, y hace poco pasó, y vamos a darle un vistazo a esa zona. Y aunque aquí no pasan ríos, ok, no hay ríos de agua, como las tuberías pasan por fuera y atraviesan parte de la ciudad, pues tienen que haber puentes para poder pasar por encima de las tuberías. Y son este tipo de puentes que están acá. Aquí están para pasar de un lado a otro. Por ejemplo, ahí tenemos un edificio y el puente sirve para conectar para esta otra parte donde se encuentra el supermercado ahí al fondo. Otra cosa que me pareció interesante es que aquí existen estos contenedores de basura y de reciclaje que luego, cuando están totalmente llenos, los agarra un camión, se los lleva, pero ¿a dónde? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué tanto hay para hacer viviendo aquí, además de, bueno, trabajar y venir a las tiendas?
Bueno, es un paraíso para quienes buscan viajes de aventura y descubrir sitios lejanos. Hay paseos en bote para ver glaciares, trineos jalados por perros, kayaks, motos de nieve y tours de senderismo para escalar montañas. Entre las experiencias inolvidables hay vuelos de globo aerostático, recorridos en snowcat, similar a un tractor pero de nieve, visitas a minas de carbón y las emocionantes expediciones en cuevas de hielo. Por cierto, como dato curioso, existen 2100 glaciares aproximadamente aquí en Svalbard. Si eres amante del alcohol y vas a venir a vivir a Svalbard, tienes que saber que te lo van a regular. ¿Cómo? Ya les voy a mostrar una curiosidad porque lo hacen de una manera bastante peculiar. Por suerte, para los que vienen en modo turista, esta regulación no aplica porque tan solo con mostrar el boleto, pues te pueden vender las cantidades que quieras de alcohol. Bueno, vean lo que nos están enseñando los chicos. Su tarjeta para poder comprar alcohol en el supermercado. Te dan una tarjeta anual y tienes 12 latas de cerveza al mes. ¿Al mes? Esta es nuevecita y la de él Del año pasado. es la del año pasado. Y miren cómo le abren los huequitos. O sea, compraste 24 latas de cerveza. No mucho. No mucho. No, tal vez. Miren qué cool, esto yo no lo había visto nunca. Racionan la bebida. ¿Habían visto esto en alguna parte del mundo? Ey, miren esto. Me llamó la atención esto que estaba encima del banquito porque justo les iba a decir que aquí normalmente no se ve nada de basura, solo nieve, ¿ok? Y me llamó la atención esto que estaba en estos banquitos encima y son como unos envases hechos de hielo. Esto es un osito polar y tiene dentro una vela. Me imagino que estaba encendido en algún momento y el mismo calor de la vela lo irá derritiendo después, no lo sé. Está súper curioso. Este también tiene un osito aquí por fuera y es como algo infinito porque esto no se va a derretir nunca, ese envase. ¿Es de hielo? Es de hielo, sí. ¿En Y serio? le ponen una vela adentro. Claro, mira, ya el calor de la vela por debajo lo va derritiendo. Pero miren, es como una lámpara de hielo. Bueno, cosas curiosas que también ocurren aquí en Svalbard en relación al tema de los osos polares es que cuando ustedes ven que está un helicóptero sobrevolando el lugar es porque probablemente ocurrieron un par de cosas. O que alguien está herido y van a ir a buscarlo, o alguien ha visto un oso polar, se advirtió y el helicóptero lo está ubicando porque está cerca del pueblo para espantarlo, para ahuyentarlo. Esas son las clases de cosas que pueden suceder aquí y que pueden ser muy comunes. Por cierto, que para cualquier duda al respecto que tengan sobre su visita a Svalbard, para reservar los tours y todo eso, lo pueden hacer a través de su página que es Visit Svalbard. Por allí pueden tener toda la información necesaria de cómo vestirse, cuál es la mejor época del año para hacer las diferentes actividades y además para reservar sus tours, porque en la propia página pues lo pueden hacer. Por cierto, por ejemplo, un alquiler aquí te puede costar unos $800 aproximadamente, que obviamente vas a pagar tú, a pesar de que la empresa te consigue el hospedaje. O sea, prácticamente la empresa te tiene que asegurar un lugar para vivir aquí. No es que ellos te lo van a pagar y además tu sueldo, no. Obviamente lo vas a pagar, pero ellos te lo tienen que conseguir porque como el hospedaje es muy limitado aquí en Svalbard, te tienen que prometer tanto el trabajo como el lugar para vivir. Por ejemplo, el tema de los servicios aquí funciona diferente. En relación a la electricidad, aquí te cobran unos $50 al mes aproximadamente, pero siempre te van a cobrar lo mismo a pesar de que tengas un muy alto consumo. O sea, sin importar tu consumo, ese es el valor que vas a pagar. Pero bueno, tomando en cuenta la cantidad de dinero que puedes llegar a hacer, pues son gastos bastante bajos. Porque imagínate que te paguen más o menos unos 30 y pico de dólares la hora. En muy pocas partes del mundo lo hacen. Es una gran cantidad de dinero. Obviamente que también puedes ahorrar porque como no hay mucho donde gastar ni qué hacer, aunque también, bueno, depende, porque si eres una persona que te gusta entretenerte, vas a buscar cualquier excusa viviendo aquí para poder hacer algo diferente y no aburrirte. Bueno amigos, y aprovechando que estamos aquí en un lugar tan importante como la bóveda de semillas de Svalbard, yo les tengo que decir lo que uso para estar conectado y poder quizás averiguar acerca de estos increíbles lugares en el momento en el que están, investigar, y para ello necesitan de internet. Y qué mejor manera que hacerlo a través de las eSIM de Holafly, que tienen presencia en más de 170 destinos y más de 100 de ellos con datos ilimitados. Es decir, nunca se te van a acabar los megas para compartir
compartir estos épicos momentos además en tus redes sociales o quizás hacer una videollamada con tu familia y mostrárselos a pesar de que ellos no están acá. Ya te tienes que olvidar de llegar al sitio, buscar un lugar donde te vendan una SIM convencional, quitar, poner. No. Esto lo haces antes de llegar al lugar a través de la página web de Holafly. Adquieres tu plan, el mejor que se adapte a ti, ves la compatibilidad en tu dispositivo, te mandan un código QR a través de tu correo electrónico, activas la eSIM antes de llegar al lugar y una vez que aterrices ya estarás conectado. Y viene la mejor parte, porque si usas mi código promocional Gabriel Herrera vas a obtener un descuento exclusivo y todas las ventajas que eso conlleva estar conectados con Holafly. Ejemplo, esta casa aquí tiene su vehículo común y corriente ahí aparcado, su auto, su camioneta y al lado 2 motos de nieve. A pesar del frío que hace ahora y que tienes que estar muy bien vestido, no la estamos pasando tan mal, porque hay momentos durante el invierno en esta época en las que hay tormentas y el viento es que ni siquiera puedes salir a la calle, ¿ok? La gente tiene que inclusive salir con linternas si es necesario salir para poder andar por allí, porque si no se vuelve imposible. Así que por suerte nosotros vinimos en un momento en el que está todo muy calmado y podemos estar en la calle grabando, porque si no fuese imposible grabarles este video. Hey, miren esto, alguien no va a conseguir dentro de poco su bicicleta, está totalmente enterrada en la nieve. Miren eso, tan solo se ve parte de un pedal del asiento y un poco de el volante. Está totalmente enterrada. ¿Será que lo ayudamos? A ver, no, ni se mueve. Miren, estoy haciendo bastante fuerza. No se mueve nada de nada, ¿ok? Pensé que era nieve. O sea, sí está, pero no se mueve. Algo que probablemente ocurrió aquí es que la persona dueña de esta bicicleta estaba bastante pasada de alcohol. Una prueba de ello, esta lata. Vamos a ver si esta lata es de cerveza o algo. Parece que sí. Miren, dejaron una lata de cerveza aquí. Y yo diciéndoles que no es muy común lo de la basura. La voy a dejar por aquí para luego botarla, para que no se vaya a perder. Pero hay algo interesante de esto. Bueno, resulta que aquí es muy común que las personas beban en exceso. O sea, es como una costumbre que tienen acá. Sobre todo personas, imagínense, noruegos, beben al punto de no acordarse de nada, destruidos, al punto de caerse. Y es lo que suelen hacer, van de bar en bar, porque en los bares sí que puedes consumir bebidas alcohólicas sin restricciones. Cuando tienen las restricciones es cuando lo van a comprar ellos mismos en el supermercado. Yo me imagino que esta regulación también se mantendrá hoy en día por ese tema, porque ya es un problema. Y algo que va relacionado con eso y que la gente tiene que tener mucho cuidado a la hora de beber es después el comportamiento que va a tener, porque aquí por alguna falta grave te expulsan de la isla y ya más nunca puedes volver. Y ha ocurrido, y hace poco ocurrió. Me estaban contando de un chico noruego que vino hace poco y tenía pocos días de haber llegado y comenzado a trabajar y fue de rumba con sus amigos a beber y bebió tanto al punto de que se volvió un poco loco y ahorcó al bartender. Por esa reacción lo expulsaron de la isla y más nunca puede volver. Inclusive no era noruego, era irlandés, porque resulta que después que lo expulsaron lo iban a enjuiciar por este comportamiento y no fue a juicio porque se fue a Irlanda y desapareció. Pero bueno, sin duda estos son problemas de vivir en estas condiciones climatológicas, que puede pasarle a una bicicleta, pero le puede pasar a tu moto de nieve, le puede pasar a tu auto o cualquier cosa que dejes en el exterior. Ahora, ¿cuánto tardará una persona en volver a sacar esto y volverlo a utilizar? Vamos a llevar un cronómetro y voy a intentar ayudar a esta persona a sacar su bicicleta. Este soy yo intentando activar el cronómetro con la nariz, iniciando. Si la quiero jalar es imposible, así que hay que desenterrarla primero. ¡Qué loco esto! Miren, así la llevo, pero todavía está demasiado pegada. Miren, inclusive trato de jalarla y nada, no se mueve. Casi 5 minutos tardé. Bueno, la voy a dejar aquí. Ahora me voy a enterrar yo. Miren, ahí quedó la bicicleta. La voy a dejar ahí bien a la vista por si la reconocen. Aunque lo que veo es que es una bicicleta de niños. La voy a dejar allí para que si alguien la necesita, la vea. Ahora, a botar esto. Me pregunto cómo se verá este suelo cuando no hay nieve. Ahora, ¿cuándo se irá a ver sin nada de nieve? Yo creo que nunca. Esperemos, porque eso significaría que las cosas climáticas han cambiado drásticamente. Y aquí hay un parque de niños que no está siendo utilizado por niños porque el frío no deja, aunque temprano vi a alguien por ahí. Pero fíjense que aquí, saben que los parques normalmente, a los parques de niños con las atracciones y cosas, les ponen como este tipo de material que es como blando, por si el niño se cae, pues no se malogre tanto. Pero aquí, como prácticamente está cubierto por la nieve y donde no está es porque el mismo aparato este, pues
cubre de que no le caiga nieve encima de esa parte del piso, pero lo demás está con una nieve muy dura, porque normalmente asociamos la nieve con que está suavecita y blandita y uno se lanza como una espuma en una nube, pero no, normalmente ya cuando tiene mucho rato y cuando el viento le pega y todo, pues la vuelve, miren, rígida como el suelo. Este fue un oso de verdad, está acá en el Hotel Radisson y murió en el 92. Bueno, vean, conseguimos un estacionamiento enorme donde hay puras motos de nieve. Todos esos vehículos son motos de nieve y lo que usan para transportar sus cosas tiradas por las motos de nieve. Las pimpinas de gasolina para poder, bueno, tener combustible para largas expediciones. Bueno, amigos, la siguiente actividad que vamos a hacer es precisamente, señor acá, que es un minero. Y justamente vamos a visitar la mina número 3. Allí vamos a estar haciendo un recorrido para conocer un poco más acerca de la vida del trabajador minero, que era pues parte del 100% de la población que en algún momento vivió en estas islas, que se dedicaban a la explotación de esas montañas. What is the best part to living here in this season? Oh, in this season, I think it's special with the darkness. Once you go outside, if you stay inside all day, it can get a bit tiring. Once you go outside and you go into the nature, it's you can really embrace. It's just starting now the skiing season, so we have a little bit of snow, and the snowmobiling season is it's on the edge. We need a little bit more snow before we can go into the longer trips. But we've started going into Advendalen already. The worst part? It can get a little bit depressing. You don't notice the effect it has on your body. You think it's okay. But when the sunlight comes back, you realize that maybe you're a bit sadder than you thought you were. Bueno, yo estoy listo con el casco, con la braga. Solo faltan un par de guantes de estos y estamos listos. Todos unos mineros. Y la verdad es que debió ser un trabajo muy rudo. Bueno, ya estamos en el interior de la mina. Wow, nunca había estado en una mina de carbón. Miren por donde están todas las maquinarias, donde están con los rieles para ser transportados. Miren los cajones. Pues aquí era transportado el carbón que era pues sacado de esta mina. Aquí el transporte que empujaba pues esos cajones grandes. Todavía Svalbard vive de la explotación de esa mina número 7. Ahora, ¿cuánto es los ingresos que entran debido a esto? Pues es así. Antes de la guerra de Ucrania, la tonelada de carbón se estaba pagando a $40 la tonelada. Cuando empezó la guerra en Ucrania, la tonelada llegó a costar $400. O sea, imagínense la gran diferencia. Y hoy está estabilizado el precio en $100 la tonelada. El guía nos dice que todavía no se sabe qué va a pasar cuando la mina 7 cierre, porque todos los años dicen que va a cerrar, pero todavía no saben a qué se van a dedicar realmente aquí en Svalbard cuando esa mina número 7 cierra. Así que bueno, para que sepan temas de dinero y empiecen a entender el por qué es que la gente se vino para acá, para sacar ese dinero y todavía hoy sigue sacándosele provecho. Estos carros que transportaban antiguamente estos grandes contenedores de carbón, pues eran eléctricos. Ahí nos estuvo diciendo el guía. Obviamente hoy en día se utilizan pues más modernos. Miren como toda esta parte de adentro está totalmente congelada. Estas láminas están totalmente freezing. Y rieles de tren por toda esta parte porque gracias a ellos era que podían transportar los diferentes materiales que eran recolectados. Bueno, y aquí comenzamos a entrar como tal a donde se mide la temperatura que debía de tener para poderse crear. Miren allí, esa capa, miren cómo está el carbón. Yo nunca había visto esto en persona. Es impresionante, ¿ok? ¿Ustedes lo habían visto en algún momento? Déjenlo en los comentarios
Entonces, ¿qué era lo que ellos iban haciendo? Pues simplemente iban adentrándose cada vez más dentro para ir buscando el preciado material. Al mismo tiempo se iban abriendo estos túneles, ellos iban pasando estas redes de conexión y simplemente se iba extrayendo el material. Fíjense estas láminas de metal que hacen de sostén para que no colapse la estructura. Sin embargo, pues obviamente había el peligro. Bueno, la verdad es que, como les digo, deberíamos de sentirnos privilegiados y agradecidos de no tener este tipo de trabajos, porque la verdad son pesados, trabajas en la oscuridad, el aire no muy limpio, trabajos pesados, jornadas muy largas, frío, toda una combinación muy fuerte. Bueno, para cualquier trabajo pesado, solitario y rudo, se necesita de motivación. No los culpo. Entre todo lo que les he comentado, también tienen que tener en cuenta el tema del ruido que esas máquinas hacían. Miren, una caja de herramientas abandonada y oxidada. Recuerden que pues aquí trabajaban muchísima gente martillando, usando esa maquinaria súper pesada que debió haber sido muy ruidosa, los vagones yendo y viniendo, un polvero seguramente todo el ambiente. Y ahorita que solo estamos caminando, se logra ver un poco de polvo en el aire que vemos a través de la linterna. Lo que vamos a hacer en este momento es arrastrarnos por donde los trabajadores extraían el carbón. Entonces fíjense que la máquina que extraía es esta. Y entonces estos dientes lo que hacen es cortar y moler todo el carbón, la capa que era pues necesaria extraer, que es donde estaba ubicado. Entonces nosotros nos vamos a meter por aquí y vamos a llegar hasta cierto punto. ¿Lo harían ustedes? ¿Cómo no aprovechar la oportunidad? Por eso nos pusimos también las bragas, porque como nos vamos a arrastrar, todo esto está sucísimo. Miren, allá va uno de los chicos. Ay, vamos a ver cómo hago esto. Y que ustedes puedan ver. Miren. Aquí estoy agachado completamente. Y por aquí se metían los mineros. Y todavía se meten en la mina número 7, ¿ok? Pero esta pues obviamente está cerrada. Aquí estoy completamente acostado y solamente queda un par de centímetros pues libres, pero puedes ir arrastrándote arrodillados con la cabeza bien abajo. Todavía están aquí las palas que utilizaban para arrastrar el material. La pala es pesadísima, ¿eh? Imagínense la cargada de material. Fíjense cómo el carbón está aquí desmenuzado. Vean que ponían estos pilares aquí para mantener esta estructura sostenida hasta que pues le colocaban todos los soportes. Es súper interesante, amigos, porque nos permite saber un poco acerca de este trabajo y lo duro que era, además de cómo se extrae. Pues yo no tenía ni idea de cómo se extraía exactamente el carbón. Y fíjense que solo se abre la zanja por donde el material está almacenado en la montaña. ¿Cómo vas? Bien, aquí me tapo un poco para que vean. Huele mucho a óxido. Sí, como metálico, ¿verdad? Metálico, sí. La verdad es que yo pensaba que simplemente iban como excavando, iban separando el material que no necesitaban con el que necesitan. Esto es mucho más eficiente, solo excavan esa franja. Está súper cool. Todos esos pilares aquí eran los que ya después que extraían el carbón iban colocando para mantener en su sitio toda la montaña arriba, porque recordemos que todo lo que está encima de esto es la gran montaña. How long do you think? I don't know. Take one day, then you multiply it with infinity. It will never happen. We need light. We don't have light here. So it will always be black. Bueno, no se dañó su pantalla. Es que estábamos probando el tema de la iluminación y pues experimentamos lo que es la oscuridad total. Se veía totalmente negro. Ponía mi mano delante de mi cara y no la podía ni siquiera notar. Además, después contuvimos la respiración durante 10 segundos. Se oía un silencio ensordecedor. ¿Se podría decir así? No lo sé. Pero bueno, para mí no fue 100% silencioso porque sufro de tinnitus. Al contrario, se intensificó. Pero la verdad debo decir que nunca había sentido ese tipo de silencio en la superficie jamás. Y con respecto a que estaba tan oscuro, o sea, nunca vamos a estar en un lugar más oscuro que en esta mina. Nos colocamos la mano frente de la cara y no logramos ver absolutamente nada. O sea, el que se quede aquí sin luz va a vivir una oscuridad perpetua. Sí, señor. Lástima que no pude experimentar ese silencio y de momento creo que nunca más lo voy a poder hacer. Bueno, amigos, inspirados en la
bóveda de semillas de aquí de Svalbard hicieron este archivo mundial para proteger pues la memoria del mundo en 6 diferentes categorías: religión, arquitectura, derechos humanos, entre otras, de diferentes partes del mundo. Han colaborado muchas naciones como el Vaticano, como España, México, y han dejado aquí pues cosas importantes para recordar quiénes éramos en caso de una catástrofe y hayan sobrevivientes y quieran saber. Bueno, y justo en esta parte de la mina nos están explicando que podemos ver la evidencia de que Groenlandia chocó con Svalbard en algún momento. Es justo esta parte así que está como en olas. Bueno amigos, esto que vamos a ver ahorita es la primera bóveda de semillas que se instauró aquí en Svalbard. Fue en 1986 y aquí podemos ver parte de cómo se almacenan las semillas. Vean que tienen esos tubos de vidrio y dentro están las diferentes semillas. Esta es una de las cajas ejemplo y también así vienen selladas en estos empaques plateados. Las primeras fueron guardadas así en estas de madera y ahora están en estas plásticas en esos empaques. Y esta es la puerta donde se almacena. Detrás de esta puerta hay otra puerta, así que, pero esta es la primera bóveda de semillas de Svalbard. Aquí nos dice que bueno, muchas de las semillas fueron transferidas a la bóveda de semillas nueva, la global, pero que todavía sigue con un experimento que finaliza en 2086. Y para saber más información acerca de vivir aquí, cómo puedes hacer, algunas curiosidades, nos vamos a encontrar con unos amigos peruanos que hacen vida aquí desde hace 2 años aproximadamente y nos van a contar todo lo que necesitamos saber. Miren, aquí estoy con Fabricio y con Ana, que nos los encontramos aquí en el restaurante del hotel y ellos viven aquí. ¿Por qué tomaron esa decisión? Yo viví en Miami y ella en Tailandia. Tailandia, o sea, nada que ver. Y nada, a mí siempre me gustó el frío. Como este es un lugar libre de visas, cualquier persona del mundo que quiera venir a vivir acá lo puede hacer. consigue un trabajo y viene acá. Te dan alojamiento. Son cocineros contáctenos. Sí, con las leyes de trabajo noruegas que son buenísimas. Tú puedes venir aquí del país que seas, Sí. no te van a solicitar visa, tan solo que en lo que vengas acá consigas un trabajo. O sea, No. O ya tienes que tener un trabajo. claro, y obviamente tienes que hablar, aunque sea inglés. Inglés o si hablas noruego, está bien. A veces, por ejemplo, la gente de Tailandia necesita visas para entrar a Europa, pero para trabajar acá no. Ah, ok. Nosotros en Perú no Nosotros necesitamos peruanos, visa para no Europa. necesitamos, la única entrada para acá es por Noruega. Entonces tú llegas como turista noruego 3 meses puedes quedarte tranquilamente. y luego vienes acá y te sellan tu pasaporte fuera de Schengen y entras acá y esto es como que tierra de nadie, entre comillas, pero es Noruega, Claro, Con las leyes de Noruega. pero trabajas Y trabajas. sin problemas. Entonces, si tú no tienes alojamiento acá, claro, no puedes vivir. claro, no puedes vivir. Entonces, el trabajo siempre va acompañado con el alojamiento. Claro, es vital. Y mira, dime algo, ¿la paga es buena? ¿De cuánto estamos hablando mensual más o menos? Pagan por hora. Como 23 a 25 dólares. La hora. La hora. Uy, eso está muy bien. Trabajas, normalmente el contrato son 8 horas diarias. Trabajas 20 días y descansas 10 días. Por ejemplo, la empresa donde trabajamos nosotros se rige a todo lo que son leyes noruegas. No puedes trabajar más de 8 días seguidos y la hora extra te pagan el doble. Tienes que tener un fin de semana libre. O sea, es como que acá en Noruega hecho balance en lo que es uno trabajo y en lo que es vida. No puedes estar metido en el trabajo 24/7 como por ejemplo yo estaba en Perú. Perú trabajaba 20 horas al día. Dormía muy poco y volvía a trabajar y no te reconocen horas extra o que no existe hora extra en Perú. Claro. Sí, ese es uno de los males que yo creo que es a todas partes de Latinoamérica. Normalmente acá siempre haces horas extra. Y la hora extra, claro, haces horas extra, pues se te reconoce. 46 dólares. A 46 la hora extra. Claro, el doble. Y la otra ventaja es que no tienes dónde gastar todo ese dinero. ¿Ahorran bastante o no ahorran bastante? Bueno. Sí, se ahorra. Sí, se ahorra. Se puede ahorrar porque, o Si sea, se quiere, se puede. obviamente todo es caro, porque se gana bien, pero se gasta bien. Mira, dime una cosa. Mañana nos podemos ver para que me enseñes la moto de nieve y me hables un poquito más. Bueno, va. Miren, me llegó la comida. Yo me pedí una hamburguesa y Angie se pidió una pizza. Pero no les quería mostrar esto porque no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que nos estaba mostrando Fabricio aquí. Que tienen un grupo de Facebook en el que si se consiguen algo aquí de alguien, pues lo publican allí y no se desaparece. Hasta miren, un AirPod que alguien perdió, pues lo pusieron aquí en el grupo para que estén pendientes. Tarjetas, Lentes, zapatos, juguetes. un cable, por aquí Eso. seguro va a aparecer el celular de Ana. Ah, porque Ana perdió su teléfono también. Sí. Ana, ¿por qué perdiste tu teléfono?
estaba borracho. Aquí está. No. Mire. Era este el teléfono. Y lo consiguieron, qué brutal. Quedamos citados para mañana. Claro. No les voy a preguntar más nada para que no me den spoilers de más nada, pero fue una muy buena introducción. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Por cierto, no van a creer lo que nos pasó. Se supone que nos íbamos a parar temprano para poder salir a aprovechar el día, la noche eterna. Y resulta que nos quedamos dormidos, pero de largo. Cuando me desperté, eran las 2 de la tarde. Y eso es una de las cosas que te pueden suceder aquí cuando no hay sol, porque al que le gusta dormir con todo oscuro, siempre el ruido ya del día a día, el sol entra por alguna rendijita o algo, pero aquí no entra sol de nada. Entonces está todo el cuarto a oscuras y yo creo que eso influenció además del cansancio, pero una anécdota que tenía que contarles. Está el conductor designado Fabrizio. Por aquí Ana y su mamá, Zuli. Mire, va a salir por televisión. ¿Hacia dónde vamos? Al Café Huskies. Café Huskies. ¿Por qué tiene ese nombre? A ver. Tú vas ahí, tomas un café, un postrecito y juegas con perros, con huskies. ¿En serio? Son huskies retirados. Y jóvenes también. Porque son de los que jalan trineo, entonces a una edad determinada ya no trabajan más. Trabajan aquí, tienen horarios, tienen la paga que es comida, ¿no? Mira, algo que he notado aquí es que a cada lugar llegas en 2 minutos. Sí, todo está cerca. Todo está muy cerca. Miren, llegamos al café Huskies. Es emocionante porque creo que no he visto un montón de perros husky nunca. El horario, un ritual aquí, sacarse los zapatos. Porque aquí había minas de carbón. Ok. Entonces las personas, los mineros, venían con sus zapatos con bastante carbón súper sucios. Ok. Entonces al cuarto o a la casa nos ingresa con... Yo lo había sacado como porque, bueno, la nieve, el agua y todo mojado. Pero es de ahí. Es por el carbón. Ah, qué bien. Bueno, otra cosa que van a ver muchísimo también son abrigos. Pesados abrigos que no caben en las entradas. Miren, esto es un pequeño café que venden, bueno, miren, postres. Y el atractivo del lugar, pues, los huskies. Hola, hola, precioso. Hola, precioso. Ay, qué linda. Mírenle los ojos, qué increíble. Uno de un color y otro de otro. Se llama tequila. ¿Tú por qué me estás lamiendo tanto? Yo no he comido nada, ¿eh? Miren, aquí en Svalbard no van a tener mascotas muy comunes, sino huskies. Miren, la cerveza aquí es husky. Ah, es un té. Pensé que era una cerveza. Me compré un caramel cheesecake y una torta canela. Pero le llaman pan de canela. Ah, Más que una ok, torta, ok. Pero es una torta, es lo que nosotros enseñamos como una torta. Miren, y me pedí un chocolate de raspberries porque tienen varias opciones, así como de cafés también. Tienen de Perú, de Ecuador, de Honduras, de Etiopía. Aquí están los tés y a nuestro amigo tequila. Miren, el sitio además tiene souvenirs. Miren qué bonito, souvenirs de todo tipo. Y pues la gente viene aquí a echarse un rato. Está full hoy. Mira, dirían que este es el Starbucks de Svalbard. ¿O hay otro que podría ser Sí, el...? pero este es mejor. Sí. Hay otro que es Freude, que es mucho más antiguo, tiene muchos más años, y es como que muy comercial. Ok. Cuando quieren pasar un rato diferente, como que aquí... Aquí, sí, este es también hay el otro lugar. lugar que te vamos a llevar. Ok. También mucho más tranquilo, también es El nuevo. otro, muy bonito y Ese es muy nuevo. tendrá 1 año y medio recién, la verdad, sí. Mira, y dirían que toda esta gente que está aquí, ¿son turistas o son gente que vive aquí? Gente que vive. Y acá usualmente sí, estudiantes de la universidad. La mayoría de los estudiantes, ¿qué carrera específicamente? Sí. Hay un curso de 1 año de turismo ártico, luego tienes muchos posgrados y maestrías de lo que es geología, glaciares. ¿Y la universidad es gratis? Sí, Eso me lo estabas explicando ayer, que ellos sí tienen que pagar, son como que los tours y tal. lo que tengas que La comprar algo. ropa y esas Ok. cosas. Porque La ropa creo que sí les dan, porque yo he visto que sí hay un montón de ropa. tienen descuento en ropa, tienes en todos los En todos estudiantes. lados, acá también. Y Ok. ellos sí tienen que pagar su alquiler, su casa, todos. Pero la universidad en sí, para ver clase, gratis. Gratis, nueva, tiene todas las cosas. Tú trabajas en la universidad. Trabajo en la universidad. ¿Y qué haces exactamente? Soy manager de catering de esa universidad y de otro lado. Sí, es más que todo darles a los alumnos, a los estudiantes universitarios, darles comida. ¿Y es gratis esa comida? No, Esa sí es pero paga. es muy baja el precio. Ok. Para un estudiante tenemos 2 precios diferentes. El estudiante y el staff. Para el staff es para los profesores. O sea, esto le puede costar a un estudiante 15, 25 y para un staff 35, 45. ¿Y normalmente los estudiantes también trabajan? Sí. Tienen que no. Hacen mucho
pasantías para ser guías, ayudan a los guías. Y niños de colegio estudian desde los Aquí 14 años. pueden trabajar acá. Ah, pueden trabajar desde los 14 años. Y en Noruega no es así. Sí. ¿O sí? Ah, en todo Noruega. Y hay leyes que los protegen y no Claro. pueden ser. Y por ejemplo, la paga es similar a. No, es menos. Amigos, no sé si notan que algunos chicos allí tienen los chalecos reflectantes. Y es como que más que obligatorio, necesario, ¿no? Sí, necesario Sí, es por necesario. seguridad de uno mismo. Es tan oscuro y no hay tanta iluminación en la calle para que los carros lo puedan ver. Claro. Mira, los carros en Svalbard cuestan más dinero, más o menos. Tenemos una concesionaria de Toyota donde puedes comprar carros nuevos y el resto son carros de compra y venta de segundo uso. Pero los precios pueden ser similares a conseguirlos en Continente o... Sí, el tema es que luego de eso anualmente tienes que pagar unos impuestos. El impuesto te puede salir de 500 o 700 dólares al año. Luego el mantenimiento es lo caro. Claro. Muy caro es mantener un carro. Yo tenía un carro, un Subaru antes, que me costó bien barato por un motivo. 500, ¿no? 1500 dólares, pero por un motivo, porque estaba medio malo. Claro. Entonces para arreglarlo me salía más del doble del precio que yo había pagado. Wow. El motor de segunda te puede valer ya 500 dólares, qué sé yo, o 300 dólares. Entonces necesitan como 24 horas para cambiarlo. Ahí se me va más del precio del carro solo pagando la mano de obra de los mecánicos. Claro. La hora a 150. Por ahí sí. Wow. Mecánicos que me vean están en el lugar equivocado. Se tienen que venir a Svalbard a trabajar a cobrar 150 dólares la hora. Hemos llegado al supermercado, al único Supermercado de la ciudad. de la ciudad. La única. Miren, se llama Svalbard Butiken. Ah, miren, muy importante. Como todos los supermercados dicen en el mundo, que no puedes entrar con armas, pues. Si traes el rifle, hay lockers para guardar el rifle, porque obviamente que lo vas a traer seguramente encima. Pero miren qué supermercado. Está increíble. Es grandísimo. Miren esto. Miren, tenemos estas pizzas a 136. Tenemos la máquina para cortar en rebanadas los panes. ¿Qué es lo que dirías que es lo más caro aquí en cuanto a comida y que es algo que normalmente compres? Tomate, naranja, frutas, Todo lo que verduras, son todo lo que verduras son son caras. vegetales. Esos son carísimos. Sí, el tema es que como no crece nada acá en la isla, nada es de acá. Todo tiene que llegar o por avión o por barco. Entonces las verduras son los más caros que encuentras acá. Este es el tipo de comidas que pueden conseguir aquí porque como normalmente se van de excursión la gente y para que la comida esté calientita en el momento, ustedes se la llevan así y simplemente echándole agua caliente, lo dejan un ratito, se cocina, se pone calientito. No comes fácil, no necesitas un tupper, no pesa nada y no se va a derramar. Perfecto para llevar un día de excursión. Tenemos algo que se ve mexicano, sí, Broken Taco. También los mexicanos van a poder encontrar aquí algunas cositas. ¡Ey, miren! Carne de ballena. Esta pechuga de pollo, que son 430 gramos, está en 93.90 coronas noruegas, que eso serían 218 coronas el kilo de pechuga de pollo. La verdad es que el supermercado es enorme. Ya aquí algunas cosas las están recogiendo porque el supermercado cierra en poco tiempo. Pero como pueden ver, es un supermercado bastante variado en cuanto a sus productos. No es que, bueno, como está aquí en medio de la nada, no van a encontrar cosas, pero sí. Miren aquí, los huevos los tienen en las neveras. Vamos a ver cuánto cuesta un cartón de estos. A ver, de la talla L están en 48.90. Son 12 huevos. La banana aquí está en 34.56. El kilo de banana viene de Costa Rica. Nah, miren esto. La cebolla, el kilo, 98 coronas noruegas. No, y el aguacate, 177 coronas noruegas. El aguacate. ¡Qué locura! Creo que ha sido de los productos más costosos que he visto en el supermercado en el mundo. ¿Qué dicen ustedes? Miren, aquí en el supermercado, ustedes para comprar tabaco o cigarros, tienen que comprar primero un ticket y después con el ticket vienen aquí, lo escanean y la máquina les da la cajetilla. No lo pueden agarrar simplemente. Esto para controlar la venta a quienes pueden y quienes no pueden comprar el tabaco o los cigarros. No les pude grabar mucho más del supermercado, no porque no quisiera, sino porque no pude. ¿Por qué? Porque pasó algo muy extraño y que puede, bueno, entenderse como parte de la cultura de este lado del mundo. Y es que de repente una señora se me acercó y con una cara muy de malos amigos me dijo: para de filmar, no quiero que sigas filmando. Y yo: pero estoy filmando los productos. Y ella: no quiero ni los productos ni a nada, para de grabar, bórralo ya. Y yo:
no lo voy a borrar, pero voy a parar de filmar. Después me acerco a un empleado del supermercado y le pregunto si puedo grabar, que si hay algún problema. Y él me dice que sí, que grabe, que por él no hay ningún problema. Y nada, tuve que parar de grabar porque después la señora fue a quejarse con el empleado y le dijo que yo seguía grabando. Y el empleado me dijo, con una muy sonrisa, muy amable, me dijo, mira, unas clientes se me acercó y dijo que tenía problemas con que tú siguieras grabando, así que por favor, si puedes dejar de grabar. Entonces pues tuve que dejar de grabar. Así que eso fue lo que les pude mostrar del supermercado. Habían cosas muy curiosas, los precios sobre todo una barbaridad, pero creo que lo más interesante es que dejan a los perritos aquí y son perritos como este guapo que está acá, esperando en el frío sin ningún problema, esperando a su dueño. Bueno, hemos llegado justo al lado del súper, hay un centro cultural que vamos a conocer. Miren, te dejan pantuflitas calientitas para que te pongas cuando te quites los zapatos. Miren, por aquí Fabricio nos estaba diciendo que aunque ya está empezando otra vez la temporada alta, entonces durante esa temporada en la que está siempre con total oscuridad, normalmente mucha de la gente que vive y trabaja aquí se va, toma vacaciones, va hacia otros lados, sobre todo tailandeses que pues trabajan aquí, filipinos, y vuelven otra vez en la temporada alta cuando comienza a llegar más turismo y hay mucho más trabajo. En el momento que está bien frío, en estos días me dijiste que estaba en menos 40. Cuando uno quiere usar el carro, lo prende como media hora antes para que empiece a calentar el motor y esté congelado el carro, y también para que el carro no sufra. Y también hay unos conectores para uno apagar el carro, entonces tiene un enchufe, un conector especial, lo enchufa a la corriente, lo enchufa al carro. Ok. Y dentro del carro tiene como un calentador. Ok. Entonces mantiene el carro caliente, así el carro está apagado. Mira, ¿ha habido así alguna visita súper importante de alguien así súper conocido aquí a Svalbard? Sí, Tom Cruise vino a grabar Misión Imposible. quería tener 30 helicópteros en el aire. Will Smith se quedó en Funken y Tom Cruise se quedó en una cabaña privada. Y miren esto, qué curioso. A pesar de que aquí dentro hay calefacción, miren cómo el frío va entrando por los bordes de la puerta. Esto está congelado, miren, esto es hielo. Bueno, donde vinimos a comer es al Funken Lodge. Es un lugar aquí para hospedarse, pero además tiene un restaurante y me dicen que es de los más costosos y exclusivos de la ciudad. Aquí se hospedó Will Smith una vez que vino aquí a Svalbard. Miren, aquí está para guardar los zapatos, pero fíjense que está súper ordenado. En todos los lugares que hemos ido simplemente los dejan en el piso, pero aquí miren, los tienen así ordenados. Miren, en todos los lugares te van a vender souvenirs, ya sean, miren, desde una taza, un peluchito, un gorro, una libreta, lo que sea. Aquí está como la parte del bar y por allá hay una zona para, bueno, relajarse. El lugar es bellísimo, miren esto. Aquí ustedes se pueden sentar simplemente, pedir lo que ustedes gusten. Además de todos estos lugares, está esto de acá. Miren qué belleza está esto, qué elegancia. Miren esto. Estás en tu casa y la gente viene y come. Wow. Miren esto, nunca me imaginé encontrar un sitio así aquí, no parece. Esto parece una sala. Bueno, ya aquí estamos comiendo. Yo me pedí un stick sandwich que cuesta unas 300 coronas noruegas. Vale la pena, no es barato porque, bueno, un sándwich con carne, pero vamos a ver qué tal está. Yo creo que está muy bueno porque ya mis acompañantes creo que se lo están disfrutando mucho. Miren, salimos corriendo porque nos dijeron auroras boreales y sí, miren, está ahí. Wow. Miren esto, qué brutal. Bueno, habiendo tenido la suerte de poder ver auroras boreales en nuestros primeros días, les debo de confesar, no me han impresionado del todo viéndola con mis propios ojos. O sea, viéndola a través de la cámara sí que llaman mucho la atención, son impresionantes porque la cámara logra captar el color de la aurora boreal mejor que nuestros propios ojos. Y la verdad es que parece una nube blanca, pues verla con tus propios ojos. Aquí existe una página web donde constantemente tienen unas cámaras en vivo y directo para captar las auroras boreales y avisarles a las personas de que en ese momento pues hay auroras boreales. Entonces hay personas como la chica del hotel donde estábamos comiendo, pues está pendiente de ellas y cuando ve que hay actividad de auroras boreales, sale corriendo a decirle a los clientes y salimos a verlas. Y eso fue lo que pasó. Y las fotografías de esas auroras boreales se las voy a mostrar en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera, para que vean cómo quedó. Ahora, explicación científica acerca de las auroras boreales y por qué se producen. Bueno, las auroras boreales son el resultado de las perturbaciones en la magnetosfera y estas son causadas por el viento solar. Las principales perturbaciones se deben a aumentos en la velocidad del viento
viento solar provocadas por agujeros coronales y eyecciones de masa coronal. Estas perturbaciones alteran las trayectorias de partículas cargadas en el plasma magnetosférico. Estas partículas, principalmente electrones y protones, precipitan en la alta atmósfera, termósfera y exósfera. La ionización resultante y la excitación de los constituyentes atmosféricos emiten una luz de color y complejidad variables. La forma de la aurora, que se produce en bandas alrededor de ambas regiones polares, también depende de la cantidad de aceleración impartida a las partículas precipitantes. La mayoría de los planetas del sistema solar, algunos satélites naturales, enanas marrones e incluso cometas también presentan auroras. La también llamada Dama Verde surge en las regiones polares del planeta por el choque de electrones procedentes de las tormentas solares con la magnetosfera terrestre. Este choque provoca una excitación atómica, la cual desencadena un fenómeno de luminiscencia. En el hemisferio norte, sin embargo, es mucho más sencillo encontrar regiones por encima del círculo polar: el norte de Noruega continental, Suecia, Finlandia, Rusia, Groenlandia y Canadá. Eso sí, la latitud no es el único factor que influye para presenciar este fenómeno, y es que hay otros dos bastante importantes: el clima y la intensidad de la radiación solar. Bueno, miren, ahí como ven hay unas tuberías, por ahí pasa el agua que abastece a una de las zonas de aquí de Longyearbyen. Esta en particular se congeló hace unos días y pues duraron algún tiempo sin agua hasta que fue reparada. Fíjense que la pasan por fuera, ¿ok? Va por fuera para evitar precisamente eso, que se viva congelando, y sin embargo ocurre. Miren, y justo la zona por donde estamos pasando en este momento fue que se quedaron sin agua por el congelamiento de la tubería. Si quieren saber cómo luce el fin de la ciudad, pues es justo lo que están viendo frente a sus pantallas. De aquí ya el auto no puede seguir. Aquí ya transitaría, son motos de nieve. Sí, gente caminando. Exactamente. Aquí ya tendrías que ir con el rifle en la mano de ahí para allá, porque puede ocurrir cualquier cosa, cualquier encuentro con la vida salvaje ártica. Bueno, entre los curiosos letreros de advertencia que te puedes encontrar aquí en las islas Svalbard, sobre todo cuando estás a las afueras de la ciudad, en los límites, justamente andamos en el auto, la ciudad está más hacia allá, fíjense que aquí ya prácticamente no hay nada, y para este camino mucho menos, es señales como esta, de que tengas cuidado con los osos polares, porque te los puedes encontrar. O sea, de aquí en adelante tienes que andar con un rifle, corres el riesgo de que puedas ser atacado y sin tener cómo defenderte. Y es muy loco de pensar que en la vida diaria de las personas acá en Svalbard tengan que tener precauciones con osos polares. ¿Dónde ustedes van a ver eso? Solo en este lugar, donde nunca se hace de día, donde siempre está de noche y donde esa luna siempre está allí cuando sea. Amigos, parte de la vida diaria de las personas aquí que hace vida en Svalbard es utilizar un arma como esta para cuidarse de los osos polares, que es el mayor peligro que tiene la gente cuando sale, sobre todo del centro de la ciudad. Es obligatorio, por ley, que tienen que tener un rifle de estos, no pueden salir sin él, y cuando vas en grupo, como es el caso de nosotros, una de las personas, en este caso el guía, es el que tiene el rifle. Primera vez que tengo un rifle así en la mano, de madera, no es muy pesado. Osos, vengan a mí. No, mentira, ojalá que nunca se presente, porque el tema es que obviamente es una especie cuidada. Si me ven hablando raro es porque tengo la cara congelada. Es una especie protegida. En caso desfavorable de conseguirse uno y esté alguien en peligro inminente, pues van a tener que hacer uso de el arma. Esperemos que eso nunca suceda. Así es la vida aquí en las islas Svalbard, y sobre todo cuando nunca sale el sol, más difícil aún. Bueno, y ahora los he traído a un lugar súper curioso, y es un lugar que nos va a resumir dónde estamos, porque resulta, amigos míos, aquí está el cementerio de Svalbard. Hacia allá nos dirigimos, está justo a las afueras del pueblo, el pueblo está por allá, y el cementerio tiene algo muy particular. Estas cruces que están acá, además de representar que estamos en el cementerio, representan pues en algún momento los fallecidos que aquí estuvieron enterrados, y digo estuvieron porque ya no están. Desde un tiempo para acá está totalmente prohibido morir en Svalbard. Y ustedes dirán, ¿cómo le prohíbes a una persona morir? Lo que sucede es que si llegas a fallecer en Svalbard, que es poco probable, porque cuando ya una persona quiere pasar sus últimos días o está pronto a sus últimos días, se tiene que ir de la isla, porque no puede ser enterrado acá. Y es que
el permafrost no permite que la persona que se entierre se descomponga. Esto hace que si, por ejemplo, fallece alguna enfermedad de algún virus, ese virus nunca muera porque el hielo, el permafrost, no permite que se descomponga la materia. Por esa razón, básicamente, entre otras, no se permite enterrar a nadie ya acá. Y normalmente también lo que sucede es que si fallece alguien, se incinera, las cenizas son llevadas a otro lugar. Bueno, y otra cosa que no vas a ver, además de aquí cuerpos enterrados y osos polares, porque la verdad es que es poco probable que los veas, es que lo que sí segurísimo no vas a ver son gatos. Y es que están prohibidos en Svalbard. ¿Por qué? Porque hay muchas aves en peligro acá y pues se las comerían. Aquí no van a ver perros callejeros, pero sí renos por todos lados. Bueno, y como toda ciudad tiene que tener un lugar donde se almacenen pues y se boten todos los desechos, y es justamente eso que ustedes están viendo allí, ese edificio de allí. Aquí llega toda la basura generada, pues el pueblo llega acá y es procesada y además seleccionada, lo reciclan. Miren, y aquí en Svalbard también hay caballos, y miren qué abrigados están esos caballitos, miren qué bonitos, están muy bien abrigados, miren el pelaje que tiene. Bueno, y como en algunas ciudades importantes del mundo llegan cruceros, aquí en Svalbard también ocurre. Y justamente estamos viendo el puerto donde llegan algunos cruceros durante la temporada alta, con aproximadamente 5.000 personas cada crucero. Llegan 2 a la semana y pues esto se vuelve un caos de tanta gente, cuando usualmente pues este lugar apenas viven 2.500 personas. Fíjense cómo está congelado el océano glacial ártico. ¡Wow! ¡Qué impresionante ver eso! Vean cómo se hacen especies de olas. Miren la boya acá. ¡Qué locura ver esto así! Y para los asiduos de este canal, que tienen ya por lo menos mínimamente 2 años acá, habrán reconocido este sitio, o quizás no, pero déjenme recordarles que nosotros llegamos, cuando estuvimos en verano acá, llegamos con nuestro cruise, con nuestra embarcación, ¿verdad? Y al llegar vimos un montón de gente aquí lanzándose al agua y subiendo por estas escaleras, porque aquí está un sauna en el que, bueno, te metes acá, luego corres por allí, te lanzas y a congelarte. Y vean la diferencia de venir ahorita en invierno, que todo está congelado. Aquí lo que te puedes llevar es un buen golpe intentando pues entrar ahí. Muy congelado. Miren amigos, esa es la cervecería de aquí de Svalbard, Bryggeri. Es la única que existe acá y duró como unos 20 años en obtener el permiso del señor que la quería pues poner en funcionamiento. Tienen la llave de la moto ahí. Vinimos a buscar la moto de Fabricio. ¿Es esta? ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, esta? Te vale como $10,000, pero aquí en la ciudad se consigue como un grupo de compra y venta de segunda. Me costó $4,200. Y a diferencia de, por ejemplo, comprar una moto de estas en cualquier otra parte del mundo, ¿aquí son más baratas, son más caras o más o menos el mismo precio? Nada, sale igual. Sale igual. Porque acá hay proveedores de estas motos, hay mucho mercado para estas motos acá. Y vean que aquí también Fabricio tiene su portarrifle, porque hoy vamos a andar por ahí por fuera. Mira, ya sabes usarlo. Sí. ¿Cuánto te costó? El rifle me costó $1,300, $1,400 nuevo. Y luego la licencia acá, te dan un curso, te enseñan a disparar y todo, te vale como $150 o $200. Tienes que invertir un dinero para eso. Sí, para todo. Acá todo se invierte dinero. Pero es más por seguridad. ¿Y lo has usado? No. Esperemos que nunca lo uses. No. Fabricio, ¿y dirías que es más útil comprar una moto que un carro aquí? Para movilizarte, el carro te sirve todo el año y la moto es más que todo para salir de la ciudad, para relajarse, hacer viajes de cabina, pero como en invierno entre enero y junio te sirve. Y en cuanto a manutención, ¿cuánto más o menos te cuesta mantenerlo? Cada año se le tiene que hacer servicio, te vale como $500. ¿Y en cuanto a combustible más o menos? El combustible es barato acá, a comparación del continente. ¿En cuánto está? El litro te vale $1.40. ¿Y en cuánto está en continente? Como en 2. El triple. 3 veces más. Sí. Se habrá agarrado.
demasiado diferente a lo que haces en el tour porque vas a una velocidad mucho mayor y es súper divertido. Es, creo que lo más divertido que puedes hacer en este lugar, tener una moto de nieve y salir por ahí, porque además no hay como chocar, es que prácticamente no hay nada, pero sí que tienes que tener precaución, sobre todo si hay así como montañitas, porque tienes que ir en contra de la curva o la montaña para que tu peso mantenga la moto estable y no se voltee. Pero de resto es súper fácil. Eso sí, necesitas licencia para poder conducir una de estas, vengas de turista o vivas aquí. Independientemente de cuál sea tu condición acá, necesitas de licencia para poder manejar. Miren, pero nos decían los chicos que no se puede tomar a juego el tema de la moto de nieve porque realmente existen riesgos, y nos estaban echando un cuento de un turista que pues se fue del grupo, que estaban haciendo una excursión, se fue por su cuenta, por su lado, porque estaba aburrido, y resulta que pasando por un sitio pues se fue muy para abajo. Realmente hay caminos que son duros, ok, estables para pasar con la moto de nieve, pero hay otros que tú no sabes si está dura la nieve o no, o si simplemente se trata de una grieta o se trata de un barranco que simplemente está lleno de nieve muy suavecita, y cuando pasas por encima pues no aguantas el peso y caes para abajo. Y eso fue lo que le pasó al turista y falleció. Así que hay que tener mucho cuidado, hacerle caso a los guías cuando se está en este tipo de ambientes, porque por algo te lo advierten. Bueno, estamos en una parte un poco cruel de contar, no sé, porque como tenemos perritos, resulta que aquí en Svalbard, si tú tienes una mascota, que hemos visto a varias personas, como ustedes han podido observar, paseando a sus perritos, es obligatorio aquí en Svalbard que lo pases una vez al día. Estamos justamente en la perrera de Svalbard, porque hay una perrera aquí en Svalbard. Si tú no tienes un lugar donde te hospedes, en el que tú tengas una entrada independiente, que no tengas que pasar por la entrada de ninguna otra propiedad, no puedes tener un perro en casa. Imagínense que esta sea su casa y esa sea la puerta para entrar a su casa. De esa manera sí pueden tener perro, porque entras y sales y no tienes ninguna otra casa a tu alrededor. Pero en el caso de que, por ejemplo, vivas en un condominio en el que tú entras y al tú ir hacia la puerta de la entrada de tu apartamento pasas por otras puertas de casa, pues no puedes tener un perro. Necesitas tener una entrada individual para poder tener una mascota aquí en Svalbard. Entonces, como está prohibido tener una mascota, en caso contrario a eso, no puedes tenerla en casa y tienes que dejarla aquí en la perrera y venir todos los días para pasear a tu perrito y poder estar con él, excepto cuando vayas a estar en casa. Entonces, bueno, una parte un poco cruel. Yo en este caso, si fuese así, pues quizás no lo tendría, a menos de que, bueno, me sienta muy solo y el perrito ya de alguna manera lo acostumbraste a eso. Pero hay que tener en cuenta que además los perritos están al aire libre, aunque tienen como unas especies de casitas. Son unas casitas muy rudimentarias. Tienen como áreas, ven, como estas áreas para estar. Allí tienen esas casitas arriba que están por encima del suelo y ellos duermen allá arriba y tienen como una especie de cajita allí para que ellos se puedan meter, pero de resto están así como al aire libre y entonces están expuestos como a este frío, ¿no? Obviamente que la mayoría de los perros aquí son de razas que están adaptadas para este frío, así que por ese lado no van a sufrir, pero sí de la soledad quizás de estar aquí solitos. Y es grande la perrera, ¿eh? Es toda esa parte allí donde ellos duermen, tienen como este patio aquí para pasear y está lleno de perros, miren, allá vienen unos bajando. Bueno, amigos, y cualquier lugar del mundo tiene lugares donde la gente con más dinero vive, y Svalbard no es la excepción. Tenemos acá un letrero que nos indica que hemos llegado a Beverly Hills. No el Beverly Hills que ustedes piensan de Los Ángeles allá en California, no. Este es el de las islas Svalbard. Vamos a dar una pasadita por aquí para ver cómo viven los ricos de la isla. Ellos aquí sí que tienen sus perritos porque tienen todos entradas independientes, así que pueden tener sus perritos acá sin ningún problema. En las casas son más bonitas. ¡Wow! Miren, aquí todavía no se ha ido la Navidad. Este video ya lo estamos grabando finales de enero del 2024 y así lucen las casas por aquí de Beverly Hills. ¿Cuánto puede costar una casa por aquí? Unos cuantos millones de dólares. ¿Millones de dólares? ¿Y alquiler? ¿Las alquilan? No. Sí, hace poco vimos una para alquilar, que no lo conseguimos, 1.400 dólares al mes. Ok, o sea que es más o menos el doble de lo que pagan normalmente. Sí. Wow. Pero miren, son hermosas. Son casotas. Sí, así lucen las casas de Beverly Hills aquí en Svalbard. Miren, esta es la bomba de agua y aquí por el deshielo pues obtienen
el vital líquido para poder hacer vida en esta remota isla. ¿El agua aquí cuánto cuesta, cara? No la pagamos extra si no está incluida en nuestro alquiler, así que... Y se recomienda dejarla correr ahora en invierno porque se congelan las tuberías, entonces es mejor usarla. O sea, la abres y déjala correr un buen tiempo agua caliente para que no se congelen las tuberías. Y no es que te van a cobrar de más por eso, No. siempre es el mismo monto. Sí, el mismo monto. Hay una cosa curiosa que he visto cuando hemos estado pasando así con el carro, sobre todo en estas casas que pasamos hace un momento, y es que algunos carros tienen como un enchufe conectado al parachoque del carro. Le pregunté a Fabricio y me dice que es una especie de calentador que tiene dentro del carro que le hacen como una adaptación para que constantemente durante la noche, o por lo menos cuando la gente no está usando el carro, se mantenga la cabina del carro calientita y no se enfríe, no se empañen todos los vidrios y se congelen. Cosas que necesita la gente adaptar aquí al vehículo para poder pues tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlo. Y mucho hablar de vivir aquí, mucha moto de nieve, muy divertido y todo, pero si te pasa algo, ¿hay algún lugar donde puedas venir a tratarte? Por ejemplo, si te fracturas, si te enfermas. Bueno, si te enfermas o te sientes un poco mal, llamas primero, sacas una cita, puedes venir directamente y te atiende un doctor acá, medicina general. Entonces ya si es algo mucho más grave lo que tienes, tienes que ir al continente. Sería el hospital más cercano de acá, está Tromsø, como a 1 hora y media de viaje, porque aquí no tienen todas las especialidades que un hospital grande tendría. En el caso de una fractura, el año pasado hubo un amigo que trabajaba conmigo que se fracturó el pie. Fueron a buscarlo en helicóptero, lo trajeron, lo llevaron al aeropuerto y del aeropuerto fue una avioneta hasta el continente de emergencia. Porque Entonces, no se la podían tratar aquí no. en el hospital. no se puede. Entonces, si es algo grave, muy grave, un accidente afuera o algo que tu vida ya corre riesgo y tienen que atenderlo rápido, te llevan en avioneta al continente. Por cierto, este es el hospital, estamos justo al frente del hospital y por esta razón supongo yo que está prohibido nacer en Svalbard, porque no hay especialistas. No hay especialista acá que dar a luz a un hijo acá. Sí hay como una maternidad, o sea, sí puedes hacer ver a tu hijo acá. Ok, ya una vez que ha nacido, sí pues. Sí, sí. Toda aquella mujer embarazada que ha estado aquí en Svalbard y vive aquí, termina naciendo el niño en Tromsø. En Tromsø. Pero el niño no es noruego. Ah, ¿por qué? Si los padres son noruegos, sí, pero acá hay muchos tailandeses, filipinos, que sus niños nacieron allá, los padres ambos tailandeses o ambos filipinos, y nosotros le preguntábamos, bueno, entonces tu niño es noruego, y él nos respondía, no, él es tailandés. Tiene la nacionalidad por nacimiento. No, porque residen acá. Ah, ok. Si residieran en Noruega continente, ahí ya sí es diferente. Sí, es distinto. Ah, ok. Residen acá, luego ya creo que se les da la facilidad para que en un futuro los niños puedan viajar allá, o sea, se hace todo un papeleo. Claro. Entonces ya si el niño vive allá y estudia allá, el niño crece hablando el noruego, su idioma, ya pueden optar por la nacionalidad, pero es todo un proceso. Sí, todo un proceso. Wow. Bueno, y como a mí me gusta mostrarles las cosas con pruebas, aquí tenemos un carro que tiene el aparatito, miren, y mantiene el carro caliente en la parte de adentro. Y fíjense cómo lo enchufan aquí. Tienen esta toma, el enchufe lo colocan por aquí en el parachoque y lo conectan aquí. Y como no cobran nada adicional por la luz, pues ahí lo tienen enchufado. Amigos, qué increíble. Qué pedazo de imagen, por Dios. Miren, hace rato mis ojos sí captaron el color. Ahorita lo está. Mira. Wow, ahora sí se ve bastante. Se ve muchísimo. Wow, mira ya a la derecha. A la derecha. Por Eso sí lo veo Dios. completico. Esta se ve completita. Wow. Yo igual les estoy tomando unas fotos que voy a publicar en mi Instagram porque a través de la cámara del teléfono se logra ver muchísimo más. Miren, no sé si se llega a notar ahí esta foto. Miren aquí. Esto no está retocado ni nada. Es simplemente como lo capta la cámara. Y se ve verde, la verdad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! Bueno, debo retractarme en lo que dije acerca de las auroras boreales, que dije que bueno, la verdad es que no me impresionaron, pero estas sí que me impresionaron. A mis ojos se veían súper intensas, sobre todo a diferencia de las que ya había visto hasta el momento. Sin palabras, de verdad. Vale la pena estar aquí congelándome la cara y casi no poder hablar
brutal. Pensé que todas se veían igual con la misma intensidad, pero no, dependiendo del momento en que la captes. Miren, aquí está justamente aquí. Y obviamente que sí, debo seguir confesando que se ven más increíbles en cámara que en persona, pero cuando hay esas intensidades tan fuertes que está súper fuerte, el ojo sí llega a captar algo del color y es algo que nunca he visto en mi vida, pero se ve increíble. Bueno, imagínense lo privilegiadas que son las personas que viven justo, que pueden ver a través de su ventana una aurora boreal, y que nosotros desde nuestros países tenemos que viajar tan lejos para poderlas ver. Y si tenemos suerte, ¿eh? ¡Wow! Miren, en este punto con esa intensidad aquí sí que se ven bastante. Miren cómo bailan, miren eso. Esta imagen no está nada retocada, pero nada retocada. ¡Wow! Miren, estoy viéndola con la intensidad que ustedes la ven en cámara. ¿Permiso? Buenas. ¡Oh, qué linda decoración! ¡Qué lindo! Está muy acogedor su hogar y muy calientito, ¿eh? Mira, y no podía faltar la bandera peruana por aquí. Ah, esta es la bandera de la gran esquiada de Fabricio. Bueno, esta es la medalla del esquí y ese es... Esta es una medalla de la maratón normal. Ah, mira. ¡Wow! Mira, y dime una cosa, ¿por qué hay tantas plantitas por allí? Para hacer más verde el hogar. Sí. A juro tienen que tener esas luces para que puedan sobrevivir. No, Sí, y algo que Gabo no les pudo mostrar debido pues a la señora que está un poco inquieta en el supermercado, es que esto lo venden allá. Es realmente económico, ¿verdad? Cuesta como $7 la maquinita. Esta sí. El Las que vimos de en el acá, super fue aquel, ¿cierto? Esta, la de Esa es ahí la te más vale chiquita. 99, la de allá a la esquina. Ah, la de la esquina. $99. Miren cómo se tienen que adaptar aquí si quieren tener una plantita en su casa. Tienen que siempre usar así luz artificial para poderles dar esa vitamina D que necesitan las plantas, en este Para caso, vivir. para vivir. Miren qué curioso. Miren, ¿y cuánto tiempo pasan aquí en la sala? ¿Cuánto tiempo dedican? ¿Ven mucha Me tele? encanta Si no dormir. estamos trabajando todo el día. Todo el día ahí, todo el día. Sí. Mira, ¿y dónde está la cocina? Bueno, Kevin. La cocina de los está acá. cocineros. Vamos a ver cómo está porque hoy tuvimos una cena. A ver, a ver. Horrible. No Bueno. vean mi causa, no vean esta parte. Ah, mira, pero la cocina es pequeña, pero tiene de todo. Todo. Tiene Todos de mis todo. piscos, mi colección de piscos allá. ¿Te los trajiste de Perú? Sí, bueno, me lo trajeron. Miren toda esa cantidad de piscos. Traes 6. ¿Y por qué tantos? 6 y acá hay más. ¿Pero por qué? ¿Son todos diferentes o cómo? Sí, porque me encanta coleccionar estas figuritas. Pero acá hay las cholitas, tiene la llama también, Ah, mira. la alpaca. Ay, qué lindo. Mira, y Tienes que no todo. puede faltar en la cocina de un cocinero que además es peruano y vive en las islas de Todo esto de Bárbara. acá. A ver, ¿es eso qué es? Huancaíno, chucuta, ají amarillo, ají panca, de papa seca, quinoa. ¿Qué dirías que es lo que de verdad no puede faltar? Ah, bueno, el ají amarillo y el ají panca. ¿Y eso para qué lo utilizas? Para todos mis aderezos. Todos los aderezos llevan eso. ¿Qué sabor le da? ¿Es salado, dulce, agridulce? Es ají, pero Picante. este no es tan picante como lo normal. Le da saborcito. Miren chicos, ¿y cuánto pagan por este apartamento aquí? ¿Apartamento? Apartamento. ¿Cuánto pagamos por el apartamento? $850, luz incluida. $850, Luz incluida. luz incluida allí. Y lo que quieran gastar de luz. Sí, no hay problema Agua con eso. incluida, todo. ¿Y agua cuánto menos? Igual también está incluida todo. Todo está también Sí. incluido. Ujú. Ah, ok. Lo único extra que pagamos es el internet. ¿Cuánto pagas de internet? 68 a $70 aproximadamente. ¿Y es tipo fibra óptica? Es la- Es rápido. Sí, es rápido. Es rápido. ¿Cuánto gastan más o menos en comida? Es que como trabajamos en restaurantes, Tenemos comida del estado. comemos Claro. en el restaurante, así que no gastamos mucho en comida. Ponle $100 a la semana, 400 Pero al para mes. 2 personas. Yo creo que sí, Sí. sí, Sí, da. con $400 al mes. Dependiendo, a mí me Depende gusta qué comer muchas quieras cosas. comer. Claro. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedirse de Svalbard nuevamente, de despedirse de esta oscuridad eterna. Ahorita vamos caminando hacia el lugar donde tenemos que agarrar el bus para irnos al aeropuerto y continuar esta aventura. Bueno, yo no sé si se llega a notar, pero está nevando y con viento bastante. Ahí sí. En horizontal, la verdad. La nieve va en horizontal. Sí, señor. Y bueno, pueden ver el concreto asfáltico por primera vez en este video, tal vez, no sé. Pocas veces se ve el concreto por acá. Y bueno, caminando hacia la parada, te pregunto, ¿vendrías aquí a Svalbard, a la isla de Spitsbergen,
específicamente al pueblo de Longyearbyen, a 1300 kilómetros del Polo Norte, a vivir? ¿Montarías tu propio taller mecánico para cobrar $150 la hora por tu trabajo? O quizás no complicarte tanto, trabajar en cualquiera de estos lugares donde te pagan casi $40 la hora. Si eres cocinero, quizás este es tu lugar, porque me dijeron los chicos que estaban buscando siempre. Y si hablas inglés, quizás este es tu lugar. Les voy a dejar el Instagram de Fabricio por si les interesa la oferta de trabajo. Puedan contactarlo a él, saber más a detalle todas las cosas que necesitan. Y bueno, después me contarás si te viniste a vivir a Svalbard por este video. Y yo me tengo que despedir. Nos vamos desde aquí a Finlandia para hacerles una tremenda serie en ese país que dicen que es el mejor del mundo para vivir, el más feliz del mundo. Pero ¿será esto cierto? ¿Será esto siempre durante todo el año? No lo sé. Todo eso lo sabremos en esa próxima serie que van a ver en este canal de YouTube. Y no se la perderán si están suscritos, activan las notificaciones y así sabrán cuando suba un video nuevo. Lo mejor de todo eso es que es completamente gratis y es un apoyo invaluable para nosotros continuar haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Y recuerden que si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.